Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte de magnetostática. ¿Está bien? Entonces, bueno, más o menos todos tienen una idea de lo que se trata cuando hablamos de un imán. Son esas cositas que van en la heladera y interactúan sabemos que interactúan entonces con objetos metálicos de alguna manera, son capaces de- de generar una fuerza este, y producir algún efecto sobre, por ejemplo, objetos de hierro o objetos de acero. ¿Está bien? Además, yo creo que ustedes ya tienen la noción de que cuando hablamos de un imán, estamos pensando en objetos que en realidad tienen como dos, o sea, no son objetos homogéneos, sino que más bien uno puede reconocer como que en ese objeto hay dos puntos particulares que podemos llamar polos, y siempre uno va a tener dos polos, y lo que observamos también, no sé si alguna vez jugaron con imanes, es que de una manera los imanes ubicados de una manera los imanes se atraen, y ubicados de otra manera los imanes se repelen, y eso tiene que ver con que entonces podemos pensar que hay polos, dos tipos de polos, y que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen, ¿no? Norte con norte se repele, norte con sur se atrae. Eso simplemente estoy recopilando, poniendo sobre la mesa cosas que seguramente ustedes ya conocen, no de manera cuantitativa, pero sí de manera cualitativa por su experiencia cotidiana. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar, bueno, de entender un poco toda esta fenomenología. ¿Está bien? Toda esta fenomenología. Mínimo y repaso histórico, que esto ya lo vimos también en algún momento. Este tipo de interacciones eh, fueron ya identificadas hace muchos años. Hace 2000 años los griegos ya conocían un tipo de material particular, un tipo de piedra que llamaban magnetita, que tenía la propiedad de atraer piezas de hierro. No sé si los griegos ya tenían clips, pero bueno, atraía piezas de hierro. Eh, y bueno, y también la gente se empezó a preguntar sobre las propiedades de estos objetos, y también se dieron cuenta que si yo tenía una aguja metálica livianita en las cercanías de un imán natural, de forma más o menos esférica, y movía la agujita en las cercanías, la agujita, y la dejaba como en un hilito o que era libre de rotar, se iba a alinear en direcciones muy particulares a medida que yo la iba desplazando en presencia de este imán natural esférico, ¿no? Y cuando uno hasta podía dibujar las líneas, y uno veía que esas líneas parecerían provenir de dos puntos muy particulares, eh, opuestos, en este caso, en la esfera, ¿no? Que iban a ser los polos de estos imanes. Entonces esas líneas de fuerza, esas líneas de campo que podían ser relevadas con estas agujitas, también formaba parte de la caracterización de estos materiales. Y en 1600 Gilbert, que era el que estudió bastante fenómenos de electrificación por frotamiento, ¿se acuerdan? También tuvo mucho que ver con el desarrollo, en los primeros pasos, el desarrollo de una visión del campo magnético, y en particular descubre que la Tierra funciona como si fuese un imán, como estas piedritas que están acá. Bueno, la Tierra, él encontró que había evidencia para decir que la Tierra funcionaba toda como un imán, y que tenía también dos polos, polos magnéticos, norte y sur, y que bueno, un poco eso explicaba también que en cualquier lugar de la superficie de la Tierra, la orientación de una aguja lo suficientemente finita no era caprichosa, sino que podía seguir unas direcciones bien determinadas. Y algo realmente importante tuvo que ver con los trabajos de Ørsted, que más o menos en 1820 lo que se dio cuenta fue lo siguiente. Por un lado, uno sabía que existían estos materiales y que había
uno podía relevar estas especies de líneas de fuerza, líneas de campo, con agujitas metálicas en el entorno de estos materiales. Pero lo que se dio cuenta en el laboratorio era que él estaba trabajando con corrientes, y se dio cuenta que cuando por un cable él hacía atravesar una dada corriente, si tenía una agujita de estas metálicas cerquita, bueno, esas cuando pasaba corriente también se orientaban en determinada, en determinada dirección. ¿Está bien? Entonces, una corriente eléctrica que circulaba por un conductor podía desviar y reorientar estas agujitas que uno considera como brújula. ¿Cómo descubrió Gilbert que la Tierra es un imán? Eh, no recuerdo, es una buena pregunta, y Wikipedia seguro que nos puede dar una mano. Si querés, Almendra, Ah, bueno, fíjate. bueno, no importa, era de No, 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 curiosidad. no, no le importa. Fíjate y nos contás la vez que viene, en 2 minutos. ¿Está bien? Bueno, dale. Bueno, eh, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, importante esto, porque lo que vemos es que lo que vio Oersted es que las corrientes eléctricas, ¿y qué son corrientes eléctricas? Son cargas que se mueven. Son cargas que se mueven. Bueno, las cargas que se mueven pueden actuar como los imanes permanentes. O sea, no es evidente que funcione de la misma manera. Estas son piedritas que ahora después vamos a tratar de entender por qué se produce esta fenomenología de encender un campo magnético nuevo. Pero lo que vio Ørsted era que cargas que se movían, o sea, corrientes eléctricas, también de alguna manera podían actuar como lo estaban haciendo estos imanes naturales. Súper interesante porque es un primer indicio de que en realidad lo que llamamos electrostática y magnetostática parecen dos cosas diferentes, pero quizás no son tan diferentes como creemos. ¿Sí? Quizás tienen un origen común, algo unificador, y no deberíamos hablar de electrostática y magnetostática, sino de electromagnetismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar el estudio de esta nueva fenomenología? Bueno, recordemos lo que hicimos con el campo eléctrico. ¿No? Con el campo eléctrico dijo, bueno, hay hay una propiedad de la materia que llamamos cargas. Vamos a usar cargas eléctricas que vamos a pensar que son fuentes, y vamos a tratar de caracterizar cómo interactúan estas fuentes en particular, estas cargas eléctricas que me interesa caracterizar, con el resto de las cargas del universo. Y entonces lo que hicimos es decir, bueno, vamos a ver el campo que produce una dada distribución de fuentes. eh, Vamos a introducir la noción de campo eléctrico, que me va a servir para decir cómo es la fuerza que siente una carga de prueba cuando está enfrente de estas cargas eléctricas, ¿no? Entonces, introdujimos, asociado a una distribución de cargas, la idea de que generan un campo eléctrico en todo el espacio, y que ese campo me habla sobre la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba ubicada en determinados lugares, ¿no? Eso es lo que hicimos hasta ahora. Y esta fuerza era la fuerza de Coulomb, ¿no? La fuerza colombiana. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la magnetostática. Eh, los, hay objetos que funcionan como fuentes, y esos son los imanes permanentes o las cargas eléctricas en movimiento. Esas van a ser las fuentes que van a afectar la vida de cargas que están dando vueltas por el universo, cargas externas, ¿no? Estas fuentes, ¿y cómo vamos a caracterizar la interacción de estas fuentes con cargas de prueba? Bueno, pensando que estas fuentes producen un campo magnético, un campo vectorial diferente a que vamos a llamar campo magnético, y que eh, con este campo magnético va a ser la herramienta con la cual puedo entender cómo cargas externas interactúan con estas fuentes particulares, que llamé imanes permanentes o cargas eléctricas en movimiento. ¿Está bien? Entonces, el campo magnético B va a tener que ver con explicar cómo interactúa una carga de prueba con cargas fuentes. Va a ser una interacción diferente a la del campo eléctrico en principio. Y voy a tener campo magnético B cuando tenga fuentes que lo generen, y ese campo magnético B va a producir una fuerza sobre cargas de prueba ubicada en presencia de estas fuentes, ¿no? Entonces, en definitiva, en un caso general, una carga de prueba Q en presencia de fuentes
de tipo eléctrica y fuentes magnéticas, o sea, cargas corrientes e imanes para la parte magnética eh, y cargas netas para la parte eléctrica, va a verse sometida a dos tipos de fuerzas distintas. Esta fuerza, que era la fuerza colombiana, y esta fuerza que vamos a llamar fuerza magnética, ¿está bien? Que ahora vamos a descularlo un poquito. Esta es la expresión, pero ahora la vamos a descular. Pero en definitiva, una carga de prueba cualquiera que viva en el universo va a interactuar con los campos eléctrico y magnético que estén en ese lugar de esta manera. ¿Está bien? A esta fuerza combinada se llama fuerza de Lorentz. Esta es la fuerza de Lorentz. ¿Se entiende? Si yo tengo imanes y corrientes, una partícula que se mueve va a tener una carga de pruebas, va a verse afectada de esta manera. Y además, si tengo desbalance de carga, se va a ver afectada de esta manera. Y en total, esta es lo que los dos campos dan cuenta de todas las interacciones que puede tener una carga con fuentes que están en otro lado y que generan campos magnéticos y eléctricos donde estoy mirando. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a centrar con la parte de, o sea, en la primera parte de la materia vimos esto, y ahora vamos a ver esto que está acá, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir que existen fuentes que crean un campo, lo vamos a asumir, y vamos a preguntarnos, bueno, supongo que existe un campo y que va para allá. Es un campo vectorial que en este punto es un vector que va para este lado. Bueno, si tengo una carga de prueba, ¿cómo la afecta? ¿No? Vamos a estudiar esta parte que está acá. Cómo actúan fuerzas magnéticas sobre cargas. ¿Está? Bueno, entonces empecemos. Entonces supongamos que tenemos una carga de prueba Q que se mueve en presencia de fuentes que generan un campo magnético B. Entonces, en esta región, supónganse que donde está justo en este momento la carga Q se está moviendo con una velocidad V, que está sobre el plano, que es esta que está acá, y en esta región hay un campo magnético B puesto de esta manera. Entonces me pregunto uno, ¿cuál es la fuerza que siente esta carga que se está moviendo en presencia de campo externo B? Bueno, experimentalmente se verifican varias cosas. Que, bueno, la intensidad de la fuerza va a ser proporcional a la carga, al campo magnético y también a la velocidad. Si la carga se mueve más rápido, la fuerza va a ser más intensa. ¿Está bien? Si la carga se mueve con mayor celeridad, la fuerza aumentaba también. Además, la magnitud de la fuerza dependía del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Depende de este ángulo. ¿Está bien? No es lo mismo que la partícula se esté moviendo en la dirección, por ejemplo, paralela al campo, que perpendicular al campo o en una dirección arbitraria. Y además, por si esto fuera poco, las dos primeras observaciones me hablan sobre la intensidad de la fuerza, sobre el módulo de la fuerza, pero la fuerza es un vector. ¿En qué dirección y qué sentido tiene? Bueno, la dirección de la fuerza es perpendicular al plano que incluye a B, a la velocidad y al campo magnético. En este ejemplo, fíjense que el campo magnético y la velocidad definen el plano marcado así, y la fuerza está en una dirección que es perpendicular a ese plano. Es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Está bien? Y el sentido es el sentido de la regla de la mano derecha que ahora vamos a ver. O sea, suena complicado. Matemáticamente, esto es la expresión que da cuenta de todas estas propiedades. Fíjense, es la que les había contado antes. La fuerza magnética de origen magnético que actúa sobre la carga Q, que se está moviendo con velocidad v, es Q veces, y este simbolito es producto vectorial. Q veces el producto vectorial de el vector velocidad por el vector campo magnético en ese punto. Esta cosa que está acá hace que el resultado es otro vector que tiene estas propiedades. Si ustedes recuerdan la definición de producto vectorial de dos vectores, el producto vectorial es otro vector cuyo módulo es el módulo
de los dos vectores, velocidad por el módulo de campo magnético, por el seno del ángulo que forman, por el seno del ángulo que forman, ¿tá? Y bueno, multiplicado por Q en este caso, porque la definición de la fuerza aparece Q. Entonces, el módulo es este que está acá. Fíjense que esto hace que la fuerza sea proporcional a Q, a la velocidad y al campo, y además depende del ángulo. Y como ustedes saben, si yo tengo dos vectores, el producto vectorial de dos vectores es un tercer vector que es perpendicular a los dos, o sea que está perpendicular al plano que los incluyen, y en este caso es este que está acá, y además el sentido es el de la regla de la mano derecha, que ahora en esta parte de la materia necesito que agilicen esto y que usen la mano derecha, como ahora vamos a ver. ¿Está bien? Lo que es interesante son varias cosas. Fíjense, ¿ustedes se acordaron esto de producto vectorial? Sí, un poco sí. Bueno. Entonces, un poco lo que tiene de dificultoso la parte de magnetostática es que en lugar de... es justamente este producto vectorial, que hace que uno tenga que estar todo el tiempo imaginando para qué lado es la dirección de la fuerza que aparece, y eso complica un poco las cosas. Pero al margen de eso, esta expresión es bastante simple. Es bastante simple. Una de las cosas que uno puede también rápidamente darse cuenta, hay un par de cosas que quiero hacer notar. Por un lado, fíjense que eh, la fuerza en realidad depende de B, de la velocidad, pero en realidad depende de B y también del seno de este ángulo. ¿Está bien? B por seno de este ángulo, si ustedes se fijan acá, B por seno de este ángulo, ¿está bien? Es este cateto, o sea, que sería esta parte que está acá. Es la parte de la velocidad que es perpendicular al campo magnético. O sea, la fuerza depende de qué tanto de la velocidad, o sea, de la porción de la velocidad que es perpendicular al campo magnético. Por ejemplo, si φ fuese cero, significa que la velocidad, el ángulo esté cero, significa que la partícula se está moviendo en esta dirección, la fuerza sería cero. ¿Está bien? La fuerza sería cero. Entonces, la fuerza depende de la componente perpendicular de la velocidad al campo magnético. ¿Está bien? Entonces, si la partícula se desplazara en la dirección de B, este ángulo sería cero, no habría componente perpendicular y la fuerza sería cero. Entonces, para que haya fuerza, tiene que haber componente perpendicular del desplazamiento con respecto al campo magnético. Y otra cosa que es interesante es ver que como la fuerza es el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, en particular es perpendicular a la velocidad. Entonces, en todo momento, la fuerza es perpendicular a la velocidad. Y entonces, si yo tengo una partícula que se está moviendo y hay una fuerza magnética, va a ser perpendicular a la velocidad. Y eso significa que va a alterar la dirección del desplazamiento, pero no hace trabajo sobre la partícula. ¿No? Porque es perpendicular a la velocidad, al desplazamiento por unidad de tiempo, en particular al desplazamiento. Entonces, una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo. Entonces, en definitiva, como no hace trabajo, no la puede acelerar. Entonces, lo único que hace es cambiarle la dirección. Cambiarle la dirección. Muy bien. Entonces, veamos un poco las unidades de este campo. ¿Está bien? Fíjense que las unidades tienen que ser las unidades de fuerza divididas en unidades de carga y unidades de velocidad. Así que las unidades de campo magnético van a ser Newton, Coulomb, metros sobre segundos. Coulomb sobre segundo es ampere, así que esto es Newton sobre ampere por metro. Y a esta cosa que está acá se la llama Tesla, ¿no? Se mide en Tesla. Tesla es la unidad en el sistema MKS, es la unidad de campo magnético. El campo magnético terrestre tiene unas intensidades del orden de 10 a la menos 4 Tesla. O
sobre la superficie. Sobre la superficie. Eh, Así que no es muy útil esta unidad para campos magnéticos naturales, terrestres, y entonces se suele usar también Gauss. Un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla, y eso simplemente es para que sea más cómodo trabajar cuando uno trabaja con campos naturales. ¿Está bien? Hay imanes, vamos a ver más adelante, que uno puede armarse imanes muy fuertes, fíjense, 4 órdenes de magnitud más grandes que campo magnético terrestre, que llegan a medio Tesla, pero los campos naturales son chiquititos y se suele usar Gauss como unidad. Un Gauss son 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, recordemos ahora la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha te dice que si vos tenés que hacer el producto vectorial entre dos vectores, lo que tenés que hacer primero es, bueno, colocar los dos vectores unidos en sus orígenes, ¿no? Como si vinieran del mismo lugar. Y entonces, importa mucho el orden. Importa mucho el orden. Entonces, lo que tenés que hacer es, si aparece primero la velocidad y después del campo magnético, tenés que imaginar, con los dedos, mano derecha, enganchar con los dedos primero el primer vector y buscar el segundo, ¿no? Entonces, agarran B, la velocidad, y van a buscar al campo magnético. ¿Está bien? El pulgar, el pulgar es que les marca la dirección y sentido del vector resultante. Así que si ustedes hacen eso, se dan cuenta que el pulgar apunta hacia arriba y por lo tanto la fuerza va hacia arriba en esta situación. ¿Se entiende? Imagínense esta otra situación. La velocidad es esta y el campo es este que está acá. Siempre usen la regla de mano derecha. Siempre usen la regla de mano derecha. En esa situación, estaría bueno que lo hagan. Traten de primero entrarle a la velocidad y con los dedos, con eso, buscar el campo magnético y se van a dar cuenta que el pulgar queda para abajo. Entonces, con la regla de mano derecha, se dan cuenta que en esta situación, esta expresión da una fuerza que es hacia abajo, que es esto que está acá. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿Sería como tratando de hacer el menor trayecto posible? Sí, siempre por el lado de menor trayecto posible. Sí. ¿Y si la velocidad estuviese en pi/2? Si la velocidad Como estuviese, ¿dónde? ¿Acá? formando un ángulo. ¿Acá Sí. atrás? Bueno, pregunta, ¿cuánto da el seno del ángulo? Eso es pi. 1. El seno da 0, ¿no? El 0 de pi y 0. Claro. O sea, siempre que sea colineal, no importa el sentido, siempre que sea colineal, no se tiene fuerza. Ah, claro, está bien. Bueno, ahora, una cosa más es la siguiente. La fuerza no es simplemente el producto vectorial entre B y B. Es Q veces el producto vectorial entre B y B. Entonces, ¿qué pasa si la carga es negativa la que se está desplazando? Bueno, si la carga es negativa, fíjense, el producto vectorial entre velocidad y campo magnético daría para arriba. Pero lo tengo que multiplicar por menos Q, por una carga negativa, ¿está bien? Y entonces, en este caso, la fuerza es para abajo. ¿Se entiende la diferencia con el signo de la carga? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Pero siempre es la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Siempre trabajo con la regla de la mano derecha. Muy bien. Ejemplos. Veamos unos ejemplos. Bueno, entonces, esta es la expresión de la fuerza. Y de esta expresión vemos que en todo momento la fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿no? Porque la fuerza es el producto vectorial entre la velocidad y otro vector, y por lo tanto es perpendicular a este otro vector y a la velocidad también. Siempre sucede que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Y eso, como les dije antes, hace que la aceleración que provoque sea una aceleración que no aumente el módulo de la velocidad, sino que simplemente le va a cambiar el sentido. Como si fuera una aceleración, ¿se acuerdan? Como la centrípeta, que era perpendicular a la velocidad y lo que hacía era cambiar el sentido de desplazamiento, pero no cambiaba el módulo. Entonces, F altera la dirección del desplazamiento, pero no hace trabajo sobre la partícula, porque todo el tiempo es perpendicular al desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, no hace trabajo. No altera su energía cinética, quiere decir que no altera el módulo de la velocidad. Ejemplo, fíjense. Imagínense esta partícula que se está moviendo hacia la derecha. En una zona donde hay un campo magnético
que está entrando a la pantalla. Por convención, cuando la X es un campo que está entrando verticalmente. Si yo graficara un circulito con un puntito, sería como la puntita de flecha que está saliendo. Ahora está entrando a la pantalla. Entonces, en esta situación, convenzámonos que la fuerza es esta que está acá. Si ustedes agarran con la mano derecha, tratan de pinchar el vector de velocidad y van a buscar el campo magnético que está hacia adentro, no veo que estén haciendo esto, pero bueno, si quieren si tienen vergüenza, apaguen la pantalla y empiecen a hacer esto, porque van a tener que hacer esto mucho. Convénzanse de que en este punto la fuerza es hacia adentro. Perdón, hacia arriba. ¿Está bien? Ahora, hagan lo mismo acá, por ejemplo. Hagan lo mismo acá. En este punto, supónganse que la velocidad, que es correcto esto, tiene esta dirección. Agarren con la mano derecha, pinchen el vector velocidad y busquen después el vector campo magnético que está hacia adentro, y fíjense cómo les quedó el pulgar. Y convénzanse, o díganme si no es verdad, que les quedó en esta dirección hacia adentro. ¿Hicieron esto? ¿Ven que más o menos funciona? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En cada punto, empezando por acá, por ejemplo, la partícula experimenta una fuerza que va hacia este radio, o sea, es perpendicular a la velocidad y tiene un módulo que es constante, ¿no? En principio, porque depende de la velocidad, depende del campo magnético que es constante, y la velocidad no cambia en módulo porque la fuerza esta no hace trabajo. Entonces, lo único que está pasando es que la velocidad está cambiando, está recibiendo una aceleración que se dirige hacia este punto, que es una aceleración centrípeta. Le cambia la dirección y hace que la partícula quede enganchada en esta trayectoria circular de un radio dado. ¿Estamos bien con eso? Entonces, la partícula que se mueve en una región con V uniforme, tal como está descrito acá en la figura, lo que hace es que, bueno, como vimos antes, aparece una fuerza magnética que actúa como fuerza centrípeta. Quiere decir que provee una aceleración, o sea, un cambio de velocidad por unidad de tiempo, que tiene dirección hacia el centro de una circunferencia de radio R, que es esta que está acá. Veamos por qué sucede esto, si aún no se convencieron. Actúa una fuerza que provee una aceleración. Newton me dice que la aceleración que uno mide tiene que ver con m veces la aceleración, tiene que ver con la intensidad de esa fuerza. El módulo de la fuerza es Q por V por la velocidad por el campo magnético. ¿Está bien? Empecemos acá. El seno de phi, como phi es pi sobre 2, es 1. Entonces, el módulo es Q por velocidad por el campo magnético. Y eso tiene que ser igual a m por esa aceleración. ¿Está bien? Que como es perpendicular a la velocidad, la voy a llamar aceleración centrípeta. Ahora, sabemos que la aceleración centrípeta, esta que está acá por otro lado, si se estableciera un movimiento circular, la aceleración centrípeta asociada a un movimiento circular tiene que tener la magnitud b cuadrado, o sea, tiene que estar ligado con esta celeridad, y tiene que ser b cuadrado sobre r, sobre el radio de giro. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos acá es que, efectivamente, la fuerza que aparece ahí funciona como aceleración centrípeta, y se va a establecer un movimiento circular, porque la aceleración centrípeta que provee es, si la pongo en términos de b cuadrado sobre r, es esta que está acá, que va a definir un radio de curvatura. Si yo despejo el radio de curvatura que sale de esta expresión, el radio de curvatura va a ser mv cuadrado sobre q velocidad por v, ¿no? M, y lo que me queda entonces es m por v sobre q veces v. Este es el radio de curvatura de la circunferencia que va a seguir la trayectoria de esta partícula engrampada en este campo magnético. ¿Está bien? Esta trayectoria tiene el radio apropiado compatible con la aceleración centrípeta v cuadrado sobre r que provee la fuerza magnética. Entonces, una partícula que se mueva en estas situaciones va a estar orbitando en una trayectoria circular de radio m por v sobre q por
por campo magnético. Una cosa interesante es, interesante, fíjense, el periodo, o sea, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en dar una vuelta? ¿No? Ese es el periodo de la órbita circular. Bueno, si se está moviendo a velocidad constante, digamos, a rapidez constante, la velocidad no es constante porque todo el tiempo está cambiando la dirección, pero el módulo sí. La rapidez constante, me refiero a que el módulo de B es constante, va a recorrer el perímetro de esta circunferencia una vuelta, que es 2πr, dividido B, ese es el tiempo que tarda en recorrer una vuelta. Perímetro sobre velocidad, ¿no? Ahora, como el radio que se establece, fíjense, el radio que se establece es proporcional a la velocidad que ya tenía, no es cualquiera, sino que es proporcional a la velocidad que ya tenía, cuando yo reemplazo, ¿quién es el radio acá? Cuando yo reemplazo el radio es m por b sobre q por campo magnético. Fíjense que me queda 2πm sobre q por campo magnético. La velocidad se me va. Así que el tiempo que tengo que esperar para que dé una vuelta es independiente de la velocidad. ¿Sí? Y ustedes me dicen, ¿pero cómo puede ser independiente de la velocidad? Si voy 1000 veces más rápido, ¿por qué no doy la vuelta? ¿Por qué no tardo 1000 veces menos tiempo? Bueno, porque si fuese 1000 veces más rápido, el radio de curvatura sería, si fuese 1000 veces más rápido, el radio de curvatura sería más grande. Sería proporcional, porque es proporcional a la velocidad. Entonces, el tiempo que tengo que dar, que tardo en dar una vuelta a ese radio más grande, sería el mismo que el tiempo que tardo en dar una vuelta cuando la circulo más lento por un radio más chico. Entonces, como el radio depende de la velocidad, el tiempo que tardo en dar una vuelta queda independiente de la velocidad. ¿Está bien? Y solamente depende de, por ejemplo, el campo magnético. Bueno. Algunas aplicaciones de esto. Veamos otro ejemplo. Existen unos aparatos, no sé cuántos de ustedes ya los conocen, que se llaman espectrógrafos de masas, que sirven para medir masas presentes en moléculas y lo que fuere. Básicamente lo que se hace es, en realidad no miden masas, sino que miden masas por unidad de cargas. ¿Sí? Masa por unidad de carga. Entonces, fíjense cómo funciona. Yo tengo, por acá pongo los iones que quiero caracterizar, una especie de gas de iones que quiero caracterizar, y lo que voy a hacer es, y si no son iones, los puedo ionizar con un electrón, con un cañón de electrones, o sea, los bombardeo con electrones, esos electrones sacan unas cargas y generan iones de la molécula que yo quiero caracterizar. Y una vez que son iones, lo que puedo hacer es acelerarlos. O sea, están ahí dando vueltas, una especie de gas, y le voy a meter un bruto campo eléctrico para los iones, ¡pum!, acelerarlos. Entonces, acá tengo estas placas de aceleración, entonces pongo una diferencia de potencial muy grande acá y acá, y por ejemplo, los iones positivos van a empezar a venir para este lado, ¿no? Se van a empezar a mover para este lado. Entonces, cuando se mueven para este lado, lo que voy a hacer es hacerlos que ingresen en una zona donde tengo un campo magnético. Entonces tengo carga que se está moviendo y van a entrar en una zona de campo magnético. Y entonces, como son cargas en movimiento en campo magnético, lo que va a pasar es que estos son iones, entran a una zona de campo magnético, que es esta parte que está acá, y van a empezar a hacer esta trayectoria circular que yo les dije, ¿no? Porque va a haber una fuerza perpendicular a la velocidad, que va a hacer como aceleración centrípeta, y va a curvar la trayectoria entonces, generando distintos radios. Los radios van a ser distintos porque van a tener distintas velocidades las partículas. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo cargas acá adentro y les pongo una diferencia de potencial, las cargas se van a acelerar por el trabajo del campo eléctrico, ¿no? Entonces, y todo ese trabajo va a ser usado para acelerar esas cargas. Así que el trabajo del campo eléctrico sobre esas cargas va a ser Q por la diferencia de potencial. El teorema, y lo que sé es que ese trabajo se va a ser usado para cambiar la energía cinética de esas partículas, o sea, para acelerarlas. ¿Cuánto la acelero? Bueno, la energía cinética que van a tener al final va a tener que ver con el trabajo que le entregó el campo eléctrico. Entonces, Q por delta B va a ser igual a m por b cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces, al final, en esta parte que está acá,
el trabajo del campo eléctrico, o sea, este Q por delta V, se va a ver convertido en energía cinética. ¿Está bien? Entonces, distintas cargas se van a ver aceleradas de distinta manera. ¿Está bien? Entonces, van a tener distintas velocidades al entrar a esta región, y por lo tanto, como tienen distintas velocidades, las fuerzas magnéticas van a ser distintas, porque se acuerdan que era proporcional a B, y por lo tanto los van a curvar siguiendo distintos radios de curvatura. ¿Está bien? Como vieron, como vimos, el radio de curvatura, ¿se acuerdan? Dependía de la velocidad, entre otras cosas. O sea, depende de la velocidad y también depende de M y Q y el campo magnético, pero en particular también depende de la velocidad. Entonces, lo que sucede es que en esta situación voy a haber acelerado iones de distinta masa. Acá, cada ion, hay como familias de iones que se van a separar porque van a ir con diferentes radios de curvatura. Y después yo midiendo cuántos iones llegaron a esta parte, o sea, giraron con este radio de curvatura, cuántos giraron acá, cuántos giraron acá, puedo en definitiva saber, ahora vamos a ver, puedo saber algo sobre cuántos iones con determinada cantidad de masa sobre unidad de carga tengo en mi muestra original. Entonces, ¿y cómo hago eso? ¿Está bien? La energía cinética que reciben esos iones al final de la parte de aceleración de cargas es mv² sobre 2. Y tiene que ver con, ya le digo, con la energía que recibieron por el campo eléctrico, por la diferencia potencial que yo les suministro acá. Y eso es Q veces delta V, ¿no? Ahora, el radio de curvatura, que es lo que yo quiero saber para entender qué recibo en cada lugar de donde veo, el radio de curvatura también depende de la velocidad, ¿no? Habíamos dicho, el radio de curvatura también depende de la velocidad. Entonces, fíjense que si yo despejo la velocidad acá en función del radio de curvatura, que es lo que quiero que aparezca, elevo al cuadrado esto y despejo velocidad, tengo que B cuadrado es B por R por Q al cuadrado sobre la masa, ¿no? Es esto que está acá. Y este B cuadrado, entonces, lo puedo reemplazar con esto que está acá para allá. O sea, yo sé que los radios dependen de la velocidad, pero la velocidad depende del radio, entonces lo expreso directamente en función del radio. Y eso significa que B cuadrado, lo reemplazo con este B cuadrado, y tengo esta expresión que está acá. Entonces, eso es interesante, porque fíjense lo que puedo hacer ahora. Si yo despejo, de acá puedo despejar M sobre Q, la cantidad de M sobre Q, ¿no? Acá tengo un Q cuadrado, M cuadrado, que se me va con un M y con el Q acá. Y después paso para el otro lado y me queda M sobre Q, es B cuadrado, R cuadrado, B cuadrado, R cuadrado, dos veces dividido perdón, dos veces dividido delta V, ¿no? Simplemente despejé de acá. Esta expresión es súper útil, aunque ustedes no lo vean. ¿Por qué? Porque fíjense, este campo magnético lo pone el aparato. La intensidad del campo lo fijo yo de afuera. La diferencia potencial que puse acá para acelerar las cargas, la pongo yo de afuera, delta V. El radio de curvatura lo puedo medir. Quiero decir, si yo pongo el detector acá, voy a estar agarrando un dado radio de curvatura. Si yo pongo el detector acá, voy a estar agarrando otro radio de curvatura, etc. Entonces, yo, viendo dónde pongo el detector, puedo saber qué radio de curvatura estoy agarrando, ¿no? Y la intensidad que yo recolecte, entonces, va a tener que ver con una masa por unidad de carga muy precisa. Entonces, yo, barriendo distintos radios, puedo ver cuánto recibí de una determinada masa. Te puedo tener un espectro de la distribución de masas que tenga una determinada molécula. ¿Está bien? Y reconstruirla. Entonces, midiendo, barriendo este detector distintos radios, uno puede tener, colectar la cantidad de iones de una determinada masa que generó que tenía la muestra original, por unidad de carga. Muy bien. Sí. Otra aplicación interesante es
es esta que está acá, que se llama caudalímetro electromagnético, que es muy simple. La pregunta es, ¿a qué velocidad se mueve un fluido? Por ejemplo, la sangre, o un fluido. ¿Cómo puedo medir eso? Bueno, fíjense, imagínense que yo tengo un fluido que se mueve por un tubito con una velocidad dada v, ¿no? Que es esta que está acá. Y yo genero un campo magnético como el que muestro acá, y además mido un campo eléctrico, que ahora vamos a ver cuál es el origen. A ver. Mido ese campo eléctrico con estos medidores que están acá. O sea, mido la diferencia potencial entre este extremo y este extremo. ¿Está? Pongo el campo magnético en una situación donde se mueve un fluido y me va a interesar medir el campo eléctrico. ¿Está? Entonces, veamos un poquito cómo funciona esto. Esta es una vista desde arriba de esto que está acá, ¿no? Una vista desde acá arriba. Entonces yo tengo las partículas del fluido que se mueven todas con velocidad v. ¿Está bien? Ahora, en ese fluido, el fluido puede ser neutro, o sea, puede no tener carga neta, pero en realidad puede tener iones positivos y iones negativos compensados, digamos, pero que se están moviendo en conjunto, todos con velocidad macroscópica v para este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando prendo el campo magnético v, que son estas flechitas, y en este caso están entrando a la pantalla, las partículas, los iones negativos, regla de la mano derecha, iones negativos se están moviendo para abajo, el campo magnético está entrando ahí. Cuando ustedes hacen esto les da una fuerza hacia la derecha. ¿Está bien? Ahora, entonces, los iones cargados positivamente se van a mover para la derecha, y los negativos entonces para la izquierda, porque el signo menos del Q. ¿Está bien? Y entonces, el resultado de esto, de prender un campo magnético, es que en esta región voy a separar los iones positivos de los negativos. O por lo menos eso lo va a ser el campo magnético, ¿no? Porque va a haber una fuerza magnética para este lado y otra para este lado. Iones positivos experimentan una fuerza hacia la derecha y los negativos hacia la magnética. Y los negativos una magnética hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Estos iones, cuando se empiezan a separar, también va a haber un campo eléctrico, ¿no? Pues la interacción coulombiana sigue presente. Entonces, si yo lo separo un poco, la interacción coulombiana, estas partículas positivas se van a ver atraídas por estas negativas, ¿no? Entonces, va a haber una fuerza electrostática que va a tratar de juntarlas. Entonces tengo por un lado la fuerza magnética que los separan, porque se está moviendo como se está moviendo, pero a su vez hay una fuerza eléctrica que los trata de unir, ¿no? Entonces, se crea una situación estacionaria de equilibrio, donde la separación va a ser tal que el trabajo por unidad de carga de la fuerza eléctrica iguale, perdón, no el trabajo, la fuerza eléctrica iguale a la fuerza magnética. Esa es la situación estacionaria. ¿Se entiende? Se van a separar hasta un momento donde las fuerzas son iguales. Y esa separación tiene que ser entonces tal que Q por el campo eléctrico que genera las cargas positivas, por ejemplo, sea igual a la fuerza que la separa. Q por la velocidad por el campo magnético. Entonces, fíjense que es interesante porque una de las patas de esta ecuación depende de la velocidad. Entonces, yo midiendo el campo eléctrico que se establece en la situación estacionaria, y sabiendo el campo magnético que puse, entonces, midiendo el campo eléctrico y sabiendo el campo magnético que puse, puedo determinar la velocidad a la que se está moviendo el fluido. ¿Está bien? Entonces, se llama caudalímetro electromagnético. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, a mí igual me queda la duda si tenés que conocer propiedades sobre el fluido para poder usarlo o no. Bueno, las propiedades del fluido quizás tienen que ver también con el campo eléctrico este que está acá, pero que es el que vos medís. ¿Está bien? Y en definitiva vos tenés una medida directa de este campo eléctrico,
tenés acceso a este campo eléctrico, así que esta ecuación te alcanza. También las propiedades particulares de cuánto vale el campo eléctrico, bueno, vos medís la diferencia potencial y ahí adentro van a estar metidas algunas cosas que tienen que ver con polarizabilidad y otro tipo de cosas, pero bueno, vos medís esto que está acá. Ah, buenísimo, gracias. Ariel, perdón, Sí. yo me perdí cuando quisiste explicar lo de la mano derecha, como que me perdí. ¿En este ejemplo o en general? En este. Bueno, a ver, fíjate las cargas positivamente. Todas las partículas se mueven de arriba hacia abajo, porque todas se mueven solidariamente al fluido. ¿No? Ese es el movimiento colectivo de las partículas. Entonces, la velocidad va hacia abajo. Yo lo que tengo que hacer es el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético que está entrando a la pantalla. Entonces, te tenés que poner medio así para entrar a la pantalla. Entonces, con los dedos, entrar a la velocidad y buscar el campo magnético. ¿No te queda el pulgar hacia la derecha? Sí, Bueno, entonces esa es la fuerza que siente Q por ese vector, te da la fuerza magnética. Q para las cargas positivas es positivo, así que en ese caso el sentido es el que vos viste, pero cuando uses para la negativa, Q es negativo, así que te lo da vuelta, y eso provoca que las negativas vayan para el otro lado. pero en el esquema está apuntando para el otro lado. La fuerza magnética de las Claro, negativas va para la izquierda. claro, pero mi pulgar quedó para la derecha. No, claro, es que tu pulgar sabe de matemática, pero no sabe de física. La matemática te ayuda a decir cuánto vale el producto vectorial B por B. Pero la física te dice que la fuerza es Q ese vector. Y si Q es negativo, tenés que dar vuelta el resultado del producto vectorial. Ah, claro, está bien. ¿No? Es Sí, ahí Q lo entendí. por B por B. Genial. Ahora sí, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, habíamos visto el caso el primer caso que vimos es el caso de una partícula que se mueve en un plano perpendicular al campo magnético y vimos que queda engrampada en una trayectoria circular, de un radio que depende de la velocidad, del campo y otras propiedades. Bueno, ahora, pero este es un caso particular si quieren, porque la velocidad está justo en un plano perpendicular al campo magnético. ¿Qué pasa en un caso más general? Entonces, fijemos en este caso general. Tengo una partícula, que imagínense que está acá, que acá está dibujado, que tiene esta velocidad. Tiene esta velocidad, ¿no? Esta velocidad, el campo magnético está en X. Y esta velocidad tiene una componente que es paralela a B y una componente que es perpendicular a B. ¿Está bien? Esta componente que es perpendicular a B sería como esta componente que era perpendicular a B, ¿no? Entonces, tengo B perpendicular, por eso lo llamo B perpendicular al campo magnético B, en este punto que está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad completa de la partícula tiene una componente perpendicular y una paralela. Ahora, la fuerza que siente esta partícula, la fuerza magnética, tiene que ver con esto que está acá. ¿Está bien? Tiene que ver con esto que está acá. Y habíamos visto que como tiene que ver con esto que está acá, fíjense, puedo pensar que en las dos componentes, ¿no? Para la componente paralela, cuando me fijo cómo afecta la componente paralela, como es paralela, ¿no? El seno, cuando haga esa parte, el seno del campo magnético con la componente paralela es cero. Así que no hay fuerza actuando en esta dirección. ¿Está? No hay fuerza actuando en esta dirección. En cambio, sí hay fuerza actuando, generada por la dirección perpendicular. Es la fuerza esta que vimos acá. Es la misma, pero ahora es no nula para esa que está acá, porque seno de phi es 1 para esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, la fuerza en la dirección paralela B es nula, en esta dirección es nula, y en esta dirección, bueno, es la que analizamos antes. Entonces, en particular, en la dirección paralela, la componente B paralela no siente ninguna aceleración, quiere decir que no va a cambiar. Quiere decir que se mantiene inalterada la celeridad en la dirección paralela al campo magnético.
hay un movimiento rectilíneo uniforme en esa dirección. En cambio, la B perpendicular, lo que pasa asociado a la B perpendicular es esto que vimos acá. Aparece una fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede en este caso general es que se establece una trayectoria en una hélice helicoidal. ¿Está bien? La partícula sigue una trayectoria helicoidal. En el plano perpendicular al campo magnético, si ustedes lo miran al plano, hace este movimiento que vimos acá. Pero en la dirección paralela al campo magnético se mueve con velocidad constante. Si uno sigue la trayectoria esa, ve que entonces las trayectorias circulares no se cierran, porque cuando termina de dar la vuelta, la partícula a lo largo del eje X avanza, y entonces se forma esta hélice, donde parece que la partícula cargada, que se mueve de esta manera, se enrolla en las líneas de campo magnético. Se avanza enrollándose en las líneas de campo magnético. ¿Está bien? Y nuevamente, en el plano perpendicular, el radio de la hélice va a depender, ¿se acuerdan que dependía de la velocidad? En este caso, el radio de la hélice también va a depender de la componente perpendicular de la velocidad original. Entonces, la partícula cargada, en el caso general, se mueve en una trayectoria helicoidal. Bueno, lo que vimos acá era una trayectoria, cómo afectaba un B homogéneo. Un B homogéneo. Y ahora les voy a contar este tipo de situaciones que son súper interesantes desde el punto de vista técnico, que se llaman botellas magnéticas. Imagínense que yo puedo generar un campo magnético que tenga esta pinta. No importa cómo, pero imagínense cómo, que existe. Esto es un contenedor magnético. Sirve para confinar partículas y sobre todo sirve para contener gases que están a muy, muy alta temperatura. Tan alta temperatura que se mueven o sea, que no se podrían contener en ningún reservorio, porque lo fundirían. Las colisiones serían tan grandes que no permanecerían confinados. Entonces la única manera de confinar esos gases, esos plasmas, es con estas trampas magnéticas. Estas trampas magnéticas. Con esto se puede confinar gases a temperaturas de millones de Kelvin, de millones de grados, ¿está bien? Que vaporizarían cualquier contenedor material. La única manera de confinar es con este tipo de cosas. Entonces son partículas cargadas, y fíjense, no vamos a entrar en detalle, pero lo único que quiero decir es lo siguiente. Imagínense una partícula cargada positivamente que se mueve, que se acerca a este extremo. ¿Está bien? Que se acerca a este extremo. En esta situación, fíjense que la velocidad es esta que está acá, o sea, tiene una velocidad que se mueve de tipo helicoidal, pero tiene una velocidad para este lado, y si ustedes hacen B por B, yo creo que se pueden dar cuenta que la fuerza va para este lado. ¿Está bien? Y si hicieran este ejercicio para distintos puntos de la trayectoria, siempre a medida que me acerco a este lado de la bobina, por cómo son las líneas de campo, por cómo es el campo magnético B, en esta región, la geometría de las líneas de campo, les va a dar como resultante una fuerza que lleva a la partícula hacia el interior. Una resultante que la lleva hacia el interior. Lo mismo si consideran ahora que la partícula cargada positivamente se está moviendo para este lado. ¿Está bien? Las fuerzas que aparecen magnéticas, háganlo, fíjense en distintos lados de la trayectoria, de esta trayectoria, cómo va la fuerza, y convénzanse que son fuerzas siempre hacia el centro. Entonces, cuando la partícula se quiere ir por un lado, quedan confinadas, está siempre una partícula de este tipo cargada, queda enrollada en campos magnéticos, queda enrollada en estas líneas de campo magnético, pero además, por cómo son los campos magnéticos, cuando me acerco a este lado, siento una repulsión que la lleva hacia el centro, y cuando me acerco hacia este lado, siento una repulsión que la vuelve a llevar hacia el centro. Entonces, efectivamente, estas botellas magnéticas sirven para confinar estas partículas cargadas. ¿Está bien? Y funcionan, ya les digo, son los únicos dispositivos capaces de confinar gases ionizados que están a muy altas temperaturas, altísimas temperaturas. Y el último comentario que les quería decir es que asociado a esto, el campo magnético, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el campo magnético de la Tierra, entre una de las cosas que sirve, bueno, vamos a verlo más adelante, es necesario para la vida, por muchas razones, pero una de las razones es que
sirve como escudo protector a un bombardeo continuo de partículas cargadas muy energéticas que vienen principalmente del Sol. La actividad solar genera muchas partículas que se mueven muy, muy rápido, muchos iones que se mueven muy rápido, partes de ellos ingresarían a la Tierra, y el efecto sería de que barrerían, o sea, interactuarían con los gases de la atmósfera y los terminarían barriendo, y no tendríamos una atmósfera, y eso no ocurre en gran medida por la presencia del campo magnético terrestre. ¿Por qué? Las líneas de campo, el campo magnético terrestre, lo vamos a ver más adelante, una de las cosas que hace es generar una estructura de líneas de campo como estas que están acá. Y esas estructuras de línea de campo funcionan como estas trampas magnéticas que les comentaba acá arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando entran partículas cargadas desde el Sol, hay una región del campo magnético que se llaman líneas de Van Allen, o campos de Van Allen, donde el campo magnético terrestre tiene la estructura y la intensidad suficiente como para actuar como confinadores magnéticos de estas partículas. Entonces, estas partículas quedan engrampadas en las líneas de campo que salen las líneas de campo que se establecen, ¿no? Del polo norte al polo sur, y quedan engrampadas acá, y no solo quedan engrampadas, sino que cuando llegan acá, en general rebotan y vienen para este lado, y vienen para este lado, y vienen para este lado. Entonces, esas partículas quedan confinadas ahí y no entran, salvo cuando son muy energéticas y logran zafar de la trampa, y eso lo hacen en estas regiones de los polos. ¿Está bien? Son partículas iones muy, muy energéticos que entran acá, y claro, cuando logran entrar, interactúan fuertemente con los gases de la atmósfera, y ese frenado genera ionizaciones que uno las ve como, por ejemplo, auroras boreales en el polo. Las auroras boreales son algunos de estos protones, algunas de estas partículas energéticas que logran zafar de estas trampas de confinamiento, logran entrar, y en el proceso de interacción con la atmósfera generan estas luminiscencias que se conocen como auroras boreales. ¿Está bien? Bueno. Sí. Una pregunta. ¿Se podría llegar a sobrecargar este campo magnético? Como el más externo. ¿Qué significa sobrecargar? O sea, Claro. vamos a ver más adelante que el campo magnético va cambiando con el tiempo. El campo magnético terrestre va cambiando con el tiempo. No solamente que va cambiando con el tiempo, sino que sufre reversiones. Y lo que hoy llamamos polo norte, antes no fue polo norte, sino que fue polo sur, y va cambiando con el tiempo. No es un imán perfecto. Vamos a ver si llegamos a ver cómo se origina el campo magnético terrestre. Y tiene fluctuaciones, tiene variaciones. ¿Está bien? Y muchas de esas fluctuaciones dan cuenta de que, bueno, a veces se puede producir este fenómeno, y además el hecho de que puede haber exceso de actividad solar en determinadas épocas que hace que sea el bombardeo sea más intenso de partículas y aumente la frecuencia de este tipo de efectos. ¿Está bien? Bien. Bueno. Bueno, un buen momento para terminar. Entonces, ¿alguna pregunta?